La Federación Internacional de Comunicadores presenta. Hola, ¿cómo están? Estamos en su programa La Entrevista de hoy, a través de la Federación Internacional de Comunicadores, que nos ven en su canal de YouTube, Fedecom Comunica. Tenemos como invitada a una candidata a magistrada penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Elena Ramos Arteaga y antes que nada quisiera agradecer a todo este equipo de comunicadores el placer de estar con ustedes y hacer algunos comentarios respecto de esta reforma judicial. Doctora en Derecho Elena Ramos Arteaga, ¿cuál es su formación académica, por favor? Bueno, todos sabemos que nuestras diferentes carreras, pues ya sabemos es que iniciamos con lo que es primaria, secundaria, la prepa, todas estas universidades, inclusive, todas estas escuelas, inclusive la universidad, han sido públicas. En nuestra época no había más que escuelas públicas y yo me siento muy feliz, muy contenta de haber salido de todas estas grandes escuelas. La mayor gratitud la tengo hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad de todos los mexicanos. Y lo digo así porque muchos compañeros han venido a estudiar a la Ciudad de México, a esta universidad, y vienen de diferentes estados de la República. Muy bien, doctora. ¿A qué cargo aspira usted en esta elección del Poder Judicial? En esta reforma judicial es importante mencionar que soy candidata a magistrada penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Yo consideraría que ha sido un logro porque hemos pues pasado por varios filtros que ustedes conocen y que han sido requisitos importantes, y afortunadamente en este Poder Judicial de la Ciudad de México fui elegida por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es una satisfacción estar en esta convocatoria, en esta candidatura, porque pues llegamos a esta meta y esperamos culminarla. Doctora, háblenos de su experiencia, no solo la jurídica, también política, social, académica, u otras que hablen de sus fortalezas y vinculación social, por favor. Pues yo quisiera antes que nada, y reconsiderando la pregunta anterior, pues sí, hacer del conocimiento de las personas que nos escuchan, que como primera carrera estudió odontología, por casi lo que hizo mi madre, era el sueño de mi madre que yo estudiara odontología, con mucho gusto lo hice. Sin embargo, mi vocación por el derecho siempre estuvo presente y estudié la segunda carrera de Derecho también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues para mí fue un gran gusto, un gran logro continuar con estos estudios, porque posteriormente estudié la maestría en Derecho Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con una especialidad en Ciencias Penales y en Derecho Penal. Afortunadamente continué con ese ideal de esta carrera. Yo sí practiqué algunos años la odontología, pero también por el mismo trabajo de mi esposo, que en esa época era abogado, hice esta segunda carrera en el sistema abierto de la universidad, que también es otra oportunidad para todos los mexicanos, y que como autodidacta terminé y con muchos logros también. Continué con el derecho penal, que es el que siento la vocación, hermosa vocación
porque es la necesidad de ayudar a los demás a resolver sus conflictos, sobre todo los penales. Hice algunos otros estudios posteriores, continué con el doctorado en Derecho Penal por UNAM, regresé a UNAM y he hecho algunos otros estudios, diversos diplomados muy importantes que deberíamos conocer todos los abogados sobre derechos humanos, el derecho de los indígenas, en los tratados internacionales, la justicia para adolescentes, los juicios orales, amparo y otros estudios que también están relacionados con el derecho penal, por ejemplo el Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalización, las políticas de gobierno, la transparencia, la ética, el género y muchos otros estudios. Asimismo, hice estudios en la Universidad de San Diego sobre lo que son los juicios orales, y tengo 2 cursos precisamente en la Universidad de San Diego y he continuado estudiando todavía. Debemos actualizarlos todo el tiempo en todas las materias, en todas las carreras, para dar una mejor prestación de servicios, sobre todo el servicio social a todas las personas, a todos los ciudadanos, que sea nuestro servicio público el mejor y el que busque el bienestar social. Doctora Elena Ramos Arteaga, para usted, ¿qué importancia y relevancia tiene esta reforma al Poder Judicial? Si en otros sexenios también se han implementado algunas reformas judiciales, ¿por qué en el 2025, en esta etapa histórica de la Cuarta Transformación, el gobierno de Morena, otros actores, están las circunstancias para que se dé esta reforma con éxito? ¿O es un experimento nada más? Pues en mi experiencia ya como servidora pública es muy importante esta reforma. Es realmente una situación que era necesaria para el Poder Judicial, porque yo me desarrollé profesionalmente ya como agente del Ministerio Público en la anterior Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Ocupé varios cargos, estuve como Ministerio Público de mesa de trámite, adscrita a juzgados penales y adscrita a salas penales. De ahí mi vocación y el que haya nacido mi gran interés por estudiar, mucho estudiar para presentar los exámenes para juez. Afortunadamente pasé y estuve como juez penal aproximadamente 13 años, y de ahí pues siendo juez sí tuve algunos problemas de corrupción. No quise yo entrar en ese capítulo tan difícil para un juzgador, me vi en la necesidad de renunciar y llegar al Poder Judicial Federal, en donde me desempeñé como secretaria de sala en tribunales unitarios y colegiados. Y de ahí es donde conozco precisamente esta coyuntura tan importante que se ha promovido a través del gobierno, en la que nos dimos cuenta de que no era fácil llegar nuevamente a ser juez federal por el problema del nepotismo. Sí, lo sé, lo viví, y yo soy una de las personas que estoy de acuerdo en esta reforma por todas estas circunstancias de corrupción y de nepotismo en el Poder Judicial Federal. Afortunadamente se ha abierto esta posibilidad para nosotros de ingresar como candidatos nuevamente a lograr una meta más, que sería la de magistrada penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, doctor, entonces hay la expectativa, la esperanza, la fe de que con este proceso de elección judicial 2025 pueda haber cambios, se pueda controlar un poco la corrupción, los excesos de jueces, ministerios públicos, ministros, magistrados, que un gran sector de la sociedad los ve como personas prepotentes,
como personas que se creen mucho porque tienen mucho dinero, porque roban mucho, transan mucho, hacen mucha corrupción. Y la verdad, tenemos que quitar todo eso de la mente de las personas, pensar que México tiene que cambiar para bien, porque no podemos seguir así en un país sin derecho a la justicia. Considero que es importante todo lo que usted está diciendo porque lo hemos vivido, lo hemos constatado de esa forma, pero sin embargo esta reforma judicial yo consideraría que renovará la estructura de todos los poderes judiciales de la República, porque no es tan solo en la Ciudad de México donde nosotros vivimos, sino es a nivel nacional todo este tipo de problemas, sobre todo el nepotismo, que es cierto que había familias que estaban en un mismo tribunal, la suegra, la mamá, las cuñadas, bueno, casi toda la familia en un tribunal en donde mandaban un magistrado, que desafortunadamente pues la arrogancia de todos ellos nos lleva a pensar que tuvieran ese tipo de personalidades que un tanto humillantes para las personas en conflicto, tanto víctimas como las personas que se encontraban imputadas por algún delito. Pero esperemos, yo tengo confianza en que esta reforma judicial, la impartición de la justicia será más cercana, más sincera, que superará barreras como es la discriminación. Yo en mi trayectoria como juez, eso ha sido una de mis formas de tratar a las personas, porque sabemos todos nosotros que aunque sean personas que han incurrido o han cometido alguna conducta delictuosa, pues siguen siendo personas y no pueden perder tampoco sus derechos humanos porque están internos. Y siempre ha sido mi forma de trabajar, de acercarme inclusive tanto a las víctimas como a las personas internas y saber sus problemas y el origen de esos problemas, de esas conductas delictuosas, y saber realmente cómo ocurrieron esos hechos que los llevaron a estar privados de su libertad. Y por eso yo considero que desde el interior de todas las instituciones, que usted muy bien lo dijo, desde las fiscalías y ahora en el Poder Judicial, se haga una verdadera reforma, una reforma desde dentro, en donde se elimine precisamente la corrupción, la impunidad, esa forma, ese maltrato tanto a víctimas como las personas que se encuentran internas, y evitar todas estas formas de discriminación y considerar a las personas internas con todos sus derechos humanos y la intención. Lo que se quiere es lograr que las personas internas se reeduquen y regresen con otras ideas, sobre todo de vivencia social con los demás, pero readaptadas, reeducadas, con un oficio, y que se vuelva a conjuntar el tejido social, que por una conducta delictiva fue roto esta armonía social. Entonces considero importante esta reforma, muy importante, y sobre todo evitar esos tres temas que han hecho tanto daño a la sociedad y sobre todo al sistema de justicia penal, lo que es la corrupción, el nepotismo, el clientelismo, que impiden que se haya una justicia plena, y que sobre todo se han afectado a personas que se encuentran tanto en su papel como víctima como una persona que ha cometido un delito. Doctora y profesora, sabemos que este 1 de junio, ya estamos a escasos menos de 20 días, se va a llevar a cabo la elección, la jornada electoral judicial. Se van a disputar cerca de 881 cargos de cerca de 5,000 candidaturas judiciales locales, federales. Yo vivo ya desde hace tiempo en la alcaldía Cuauhtémoc, la colonia tabacalera. Sé que usted está participando en 2 alcaldías, la alcaldía Cuauhtémoc y la alcaldía Gustavo Amadero.
Dígame usted, yo para poder votar el día 1 de junio en la boleta azul, y es con la número 2, ¿verdad? La boleta número 2, boleta azul. Dígame, justifíqueme por qué yo votaría por usted al cargo que está aspirando. Bueno, precisamente tomando en consideración todas estas circunstancias que hemos comentado, yo me propuse el cumplimiento de 12 compromisos que para mí son muy importantes y que son muy necesarios. Ya les comentaba yo que por vocación lo que quiero es ocupar el cargo de magistrada principalmente para dar atención e impartir justicia pronta y expedita, gratuita, consciente también de que existen algunos internas, porque lo sé y lo conozco. Fui fundadora de los juzgados femeniles de Santa Marta, Cantinflas, y yo sé que tanto hombres como mujeres se encuentran internos y que en ocasiones son inocentes y se encuentran privados de su libertad. Y es prioritario para mí reducir el tiempo de dictar sentencias, de dictar resoluciones judiciales, para que puedan salir lo más rápido posible. Debemos de considerar que tan solo en el caso de las mujeres, los hijos se quedan con la abuela, con la familia, que no tienen posibilidades económicas, y es urgente que salga también la mamá para que esté al tanto y al cargo de los hijos. Sí sabemos también que en cuestión de niños pequeños pueden estar con la madre en prisión hasta 3 años, pero de todas maneras hay que dictar sentencia pronta para que puedan salir a seguir con su vida familiar, con sus hijos y cuidarlos, porque los niños también, atendiendo al interés superior de estos mismos niños, pues deben de tener una debida atención. Lo que me ocupa en este caso como candidata a magistrada penal por elección popular, pues es atender desde un inicio de que se detiene una persona justiciable, observar el debido proceso, la protección judicial, el respeto a los principios de legalidad, de inocencia, de pro persona, así como hacer valer la reparación del daño a las víctimas, que es muy importante, tomando acciones inmediatas que correspondan a una sociedad plural. En esta Ciudad de México, pues sabemos que muchas personas vienen a trabajar y a vivir a nuestra ciudad de otros estados, e inclusive ahora tenemos a algunas personas que vienen del extranjero a vivir en nuestra ciudad. Entonces es una sociedad plural, y todos debemos de tener ese ideal de una mejor convivencia, de que haya un mejor orden social, y así también reparar, en el caso de las personas que han cometido un delito, reparar el tejido social. En mi caso es sobre todo atender con toda la sensibilidad a las mujeres, que es una de mis propuestas, con perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? Es una visión que nosotros como servidores públicos debemos y estamos obligados a atender los asuntos en los que están relacionadas las mujeres, para que todas ellas accedan a una vida libre de violencia. Tratar humanamente a las personas, tanto a las víctimas como a las personas que se encuentran internas, es uno de mis propósitos, es uno de mis compromisos. Sobre todo en mi experiencia como juez, he tenido algunas personas que son de pueblos originarios. Por ahí tuve un chico que tenía menos de 18 años, no sabía hablar español, pero desde su pueblo le dijeron: tú di que tienes 18 años, y para todo 18 años, y cuando lo detuvieron dijo: tengo 18 años, y resultó que era un muchacho menor de edad y que tenía que llevar un procedimiento especial para adolescentes. Entonces hay que entender a estos pueblos originarios. Debemos ser humanos, debemos de respetar sus usos y costumbres. Por ahí también tuve otro asunto de usos y costumbres, y si en el momento que ellos consideren
castigarse entre ellos por algunas omisiones en sus acuerdos a que llegan. Tenemos algunas comunidades asentadas en la Ciudad de México y hay que respetar sus usos y costumbres. Ese derecho también a la desigualdad debemos respetarlo y garantizarles sobre todo traductores en sus lenguas indígenas, en sus lenguas propias. Yo en algún asunto que conocí en materia federal, hicimos la traducción de toda la sentencia en la lengua amuzgo para una persona que ella pudiera entender de forma clara y precisa por qué se le había detenido y por qué se había resuelto de la forma en que se hizo. Entonces, todo esto que estoy comentando es precisamente respecto de por qué quiero estar en esta elección popular y ser magistrada penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Prácticamente son propuestas sociales con justicia. Sí, siempre la justicia, la verdad, el compromiso, mi compromiso con la sociedad y con todas estas personas que podríamos hablar también con una de mis propuestas importantes que yo considero que en esta época en que también tenemos la diversidad sexual y que yo he visto y he tenido asuntos de personas de la diversidad sexual y yo sé que sufren de discriminación, también para ellos procurar que no haya discriminación y que ese juzgamiento sea por igual para todos, sabemos nosotros que existen personas pobres y ricas, pero la justicia debe ser igual para todos, y es una de mis 13 propuestas que hasta el momento tengo y que he expuesto precisamente ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo, esas 12 propuestas, y creo yo que es uno de los componentes que me han hecho llegar hasta esta candidatura. Doctora, me convence esa retórica comprometida que tiene usted. Inclusive en sus compromisos usted habla de impartir justicia pronta, gratuita, equitativa, accesible, ágil, confiable e imparcialidad para todos. Eso ya es acercarse al pueblo, ¿no? Eso es estar de parte del pueblo, en ayudar al pueblo, en sus derechos, en conocer derechos y que conozcan también la ley. Sí, por supuesto, siempre ha sido importante en mi caso acercarme tanto a víctimas como a las personas que se encuentran detenidas por cualquier situación y hacerles saber, estar atentos, sobre todo en este sistema oral, estar atentos en qué es lo que dice el defensor, qué es lo que dice el Ministerio Público. En el caso, pues sí es necesaria una llamada de atención para el defensor y es necesario cambiar a un defensor que no ejerce su trabajo como debe ser y en lugar de defender a la persona, al imputado, lo está comprometiendo aún más. Pues sería cuestión de cambiarle, ordenar el cambio de defensor por una persona que realmente haga su trabajo y que conozca el sistema oral. En el caso de los ministerios públicos también hemos notado, y ese es un tema importante que ya lo comenté al inicio, es necesario también una reforma a las fiscalías y que tanto el Ministerio Público como el defensor, en su caso, sean más sensibles y tengan un mayor acercamiento hacia las personas. Hemos visto, yo fui Ministerio Público, ya lo comenté hace un rato, y ahora veo la desensibilización que tienen estas dos autoridades que son tan importantes en el proceso penal, y vemos apatía. Vemos que inclusive en los casos de personas desaparecidas, los pretextos son grandes para no continuar con una investigación. Generalmente dicen, andaba con el novio, en el caso de las mujeres, es que seguramente andaba con el novio, es que no andaba en malos pasos, es que andaba en malas compañías, y todos son pretextos para no atender con prioridad y hacer accesible la justicia a estas personas. No quisiera yo entrar al tema de los desaparecidos de Jalisco,
pero es una lástima ver a las madres, a mí me rompe el alma ver a las madres que busquen a tantos y tantos desaparecidos, los hijos que los cría uno con tanto amor, que les da lo mejor, nosotros les damos lo mejor como padres para que terminen pues desaparecidos, y estas pobres madres buscadoras encontrándolos en situaciones humillantes, denigrantes, lastimosas para toda la humanidad, para toda la humanidad. No es posible que estén desaparecidas más de 12,000 personas a lo largo aproximadamente de 2010, 2012, empezaron las desapariciones de tanto joven que han utilizado para el tráfico de drogas, y para la elaboración en estos laboratorios clandestinos, que ha sido tan hostigante, tan humillante, tan lastimoso para toda la sociedad. Y pues es por eso que hay que ser más empáticos, tanto Ministerio Público como defensores, de por lo que pasan los familiares, en este caso los deudos, las mamás, los familiares de las mujeres desaparecidas. Yo soy feminista y también en mi quehacer como magistrada penal haré lo posible por la mayor protección a las mujeres. No es posible que todavía, aún existiendo el delito de feminicidio, que se sabe que son penas drásticas, y también el secuestro de mujeres son penas altísimas, sigan desapareciendo las mujeres y sigan privándolas de la vida. En mi caso es el acercamiento con las autoridades, investiguen y que sea pronto, como ahora se ha propuesto esta siguiente reforma, para que el Ministerio Público investigue, y no diga que se fue con el novio de la mujer, por favor, que investiguen inmediatamente y se logre recuperar una vida. Doctora, entonces, en este caso, digo, no soy abogado, pero entiendo algunas cosas. El Ministerio Público es el que integra el expediente, sí, las pruebas, y se lo manda a los jueces, a los ministros, a los magistrados, para que ellos hagan la sentencia o estudien el expediente. Sí, es una etapa muy importante, la etapa de investigación del agente del Ministerio Público. Él lleva la carpeta de investigación, debe hacer todos los actos de investigación necesarios, y si en el caso de que ya considere que se integró el delito y acredite la probable responsabilidad del imputado, es que en el momento en que hace su pliego de consignación y lo presenta ante el juez de control. Pero es muy importante porque no debe de incurrir en apatías, debe de solidarizarse tanto con la víctima y al mismo tiempo no violar los derechos del imputado, que tal vez sea inocente, no podemos saber nosotros hasta que no tengamos un caso concreto, pero debe de sensibilizarse en el caso, por ejemplo, de las mujeres que han sido desaparecidas y después encontradas, diríamos fallecidas, inclusive descuartizadas. ¿Para qué hablamos del caso de las muertas de Juárez? Todos los conocemos, y fue terrible ese caso, y hay que investigar, no porque amaneció o apareció por ahí, se fue con el novio, que es lo que más dice el ministerio. Hay que investigar quién fue. Siempre debe de haber una persona que cometió esas atrocidades, esos delitos que ahora se ven cada día más horribles, más desnaturalizados por parte de las personas que los cometen. Y que yo no digo que todo el tiempo van a ser hombres, sino que también hay mujeres que participan. Por ejemplo, en un secuestro, la mujer que le hace la comida a las personas que están secuestradas, o que los está cuidando, en lo que los otros partícipes o cómplices salen a cualquier situación. Pero también hay mujeres involucradas que nosotros debemos de sancionar, y en mi caso, tratándose de mujeres, trataré de que las penas sean las más severas para todos aquellos hombres que violenten a una mujer de cualquier forma, hasta desde que es una violencia psicológica, en una violencia familiar, hasta que sea un homicidio,
e inclusive hasta un descuartizamiento. ¿Qué pasa con la sociedad? Y hay una descomposición terrible de la sociedad, y nosotros como magistradas, en mi caso como magistrada, traigo algunas reformas para las mujeres que están internas y que quiero presentar ante la jefa de gobierno, ante la licenciada Clara Brugada, y hacerle este conocimiento, porque sé el dolor que pasamos todas las mujeres, sobre todo en este caso, se encuentran internas, inclusive en ocasiones por estarle haciendo el favor a la pareja de que pase tal bolsa de droga, o que maneje un vehículo que fue robado, o que esté en alguna forma en complicidad con las bandas delictivas. Entonces tengo propuestas, he hecho otras propuestas de reforma en favor de la sociedad, y es mi intención también, a partir de este cargo, que pudiera yo ver de qué forma hay un orden social, que es el fin del derecho, el orden social, el bienestar para todos los ciudadanos, empezando por la Ciudad de México. Doctora, muy bien aterrizadas sus propuestas, sus compromisos. Repetimos a nuestro público, la elección es el 1 de junio de 2025. Usted va por las alcaldías Cuauhtémoc Y Gustavo Amadero. Por la boleta 2, no, por la boleta azul, número 2. En la boleta azul, marcar el número 02 es muy importante, porque trae dos casillas. Sí. Entonces debemos llenar esas dos casillitas con el 0 y el 2. ¿Cuántos contrincantes en esas dos alcaldías estaban participando por el mismo cargo que usted participa? Bueno, en el caso personal somos 4 contrincantes. 4. Solamente estamos por una sola... un solo cargo sí, de magistrada penal, y pues en materia federal pues está ocurriendo lo mismo. En otras alcaldías también hay determinadas personas para un solo cargo. En el caso de la boleta azul de las magistraturas penales, aparecen del lado izquierdo aparece el nombre de las mujeres, y del lado derecho aparece el nombre de los hombres que también están para las magistraturas penales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y es importante esta campaña porque afortunadamente me he encontrado con muchas personas que dicen que bueno que la conocemos, no sabíamos por quién votar. Sí es cierto, habemos muchos candidatos, pero si nosotros no hacemos campaña y nos vamos a conocer, pues la gente seguirá un poco confusa en cuál decisión tomará. En mi caso, yo espero que las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero me favorezcan con su voto, y podremos lograr la meta que nosotros nos estamos fijando, y un mejor sistema de justicia penal del Poder Judicial de la Ciudad de México, que es tan importante para todos. Maestra, le voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Será cierto que al paso del tiempo el Poder Judicial perderá su papel como contrapeso y estarán sujetos a los poderes políticos? Bueno, nosotros estudiosos del derecho sabemos que los 3 poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, están íntimamente relacionados y no deberían ser contrapesos entre estos mismos. Afortunadamente el Poder Ejecutivo, en el caso de la Ciudad de México, pues nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, es la que mandará que los legisladores realicen tal o cual reforma sobre alguna legislación, y en beneficio obviamente de toda la sociedad. Ya el legislador hará las leyes correspondientes, los artículos correspondientes, sobre todo en el caso del Código Penal, para que haya la mayor protección de las víctimas, y también obviamente procurando no violar los derechos humanos de los internos en los diversos reclusorios. Y el poder Judicial, en este caso, si lo mandata el Poder Legislativo, nosotros tendríamos que cumplir, por ejemplo, una pena más elevada para quien secuestre y además pudiera privar de la vida a una persona. Entonces hay una armonía en estos 3 poderes que yo considero que debemos nosotros tomarlo de esa forma, y que no exista
conflictos entre los tres. Maestra, doctora y profesora también, tengo en mis manos un libro que usted escribió, La individualización judicial de la pena, teoría y práctica. ¿Nos puede hablar acerca del libro? ¿Es este? Sí, este libro es mi tesis doctoral. Yo inicié desde que estuve en INACYPE con esa propuesta de que la gente conozca por qué se le impone una pena, por qué el grado mínimo, por qué el grado máximo, por qué nosotros estamos dividiendo una pena para que podamos lograr individualizar un solo grado, por ejemplo, ligeramente superior al mínimo, se le puede imponer una pena a una persona que haya estado interna, que haya cometido un delito y que se le esté dictando sentencia. Aquí en este libro pues, orgullosamente lo digo, me editó Porrúa, es un libro que está a nivel nacional, que ha sido un manual para jueces, magistrados y ministerios públicos, porque aquí en este libro yo presento varias gráficas, ejemplos, teorías de los mejores autores europeos, sobre todo los italianos, en donde yo explico por qué se debe de imponer una sanción y por qué mínima y por qué máxima y por qué media, y sobre todo es una lectura grandiosa porque estudiamos lo que es por qué imponer una pena. Aquí les comento, por ejemplo, estos tres principios que rigen la pena y que todo juzgador debería saber. Sí. El principio de necesidad. El Estado, a través de sus funcionarios, debe estar plenamente seguro de que la pena debe ser necesaria para los fines que se propone, pues si no lo es, no debe de aplicarse. El segundo principio de justicia dice la pena debe ser justa en cuanto a su proporción en dos aspectos. Primero, en relación con la fijación hecha por el legislador, puesto que éste debe ser justo al establecer la proporción entre el delito y la pena. Segundo, en lo referente a la persona del que juzga, porque al imponerla deberá hacerlo con el más recto criterio de que la pena impuesta al delincuente es la más justa y la que merece. Y un tercer principio de prontitud, la pena debe ser pronta, y eso significa que cuando se debe imponer una pena se haga lo más pronto posible. Y finalmente el principio de utilidad, que es muy importante, también eso lo deben de saber todos los juzgadores, porque la utilidad de la pena se obtiene cuando con su aplicación tanto el Estado como la sociedad logran un beneficio, es decir, que esa utilidad es en bien de la comunidad. En mucho la utilidad de la pena viene asociada a sus fines, los cuales son intimidación y la retribución. Estos cuatro principios que nosotros consideramos unos de los más importantes en la teoría de la pena también, los deben de saber. Yo quisiera terminar con esta plática respecto del libro diciendo que el que no estudia no sabe, y el conocimiento es poder. Y eso es lo que a mí me engrandece, saber siempre y saber y tener ese poder de decisión para los casos y las controversias que existen entre los ciudadanos. El conocimiento y la información es poder, doctora. Claro, aunque claro. El título es muy largo, pero muy bueno y muy significativo y de fondo. Déjeme preguntarle, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo la puede contactar el público que quiera votar por usted o hacer algunas preguntas o apoyarla en su campaña? ¿Qué tiene de redes sociales, plataformas? ¿Qué tiene? Bueno, en este caso, tal vez los jóvenes dirían que anticuada, pero realmente les voy a decir una cosa. Yo tengo algunos amigos que son que trabajan en las fiscalías y dicen los mejores trabajos los hemos sacado de las redes sociales. Entonces, por ahí es un principio que diríamos no son muy afectas a las redes sociales. Sí. Sin embargo, para este caso de
Es muy importante para la promoción y difusión, sí. Con los jóvenes sobre todo. Sí. Pues sí tengo mi página de TikTok y de muy Facebook. Muy Me bien. pueden encontrar como doctora Elena Ramos Arteaga, y en TikTok también como Elena Ramos Arteaga o simplemente como Elena Ramos Arteaga. En las dos cuentas he estado subiendo mucha información, sobre todo las campañas, y el gusto que me da platicar con la gente y hacerles este conocimiento y estos 12 compromisos que pues espero yo llegar y cumplir con ellos. Doctora, sabemos que el tope de campaña o de presupuesto fue muy bajo para ustedes. En algunos casos creo que no les dieron, en otros casos creo que les dieron poco. Estamos ya a unos 15, 20 días de la elección. ¿Usted ha ido a visitar hogares, lecherías, mercados, afuera de las iglesias, parques, jardines? ¿O cómo se contacta con el público en la calle? Bueno, yo creo que son como 20 preguntas juntas, pero no. Nada más dígame, a todos lugares voy. No, mire, el tema de los recursos, que es la primera pregunta, pues ha sido un tema muy polémico, porque en nuestro caso, finalmente, sabemos que esta es una es una elección atípica, entonces no hay recursos. A nosotros pues nos dijeron que teníamos que meter nuestros propios recursos, y con un tope de aproximadamente 137,000 pesos para la Ciudad de México. Para materia federal pues son topes mucho más altos. Por ejemplo, me parece que para los magistrados federales es de 220,000 pesos. Pero en el caso de nosotros, pues sí se trata de nuestros propios ahorros. En mi caso, de mis propios ahorros, lo que he hecho es organizarme y tratar de que esos gastos sean en ocasiones los mínimos, los que sean más necesarios, son los que hemos hecho. Ahora, respecto de cómo hacemos la campaña y dónde nos vamos a dar a conocer, pues afortunadamente tenemos un buen equipo en el que están integrados muchos simpatizantes que lo hacen en ocasiones gratuitamente, y yo les agradezco mucho ese apoyo, porque los lugares que más nosotros vamos a conocer, que en el caso de nosotros son 45 días de campaña, pues nos acercamos a los lugares donde haya mayor concurrencia, como el caso de los mercados, precisamente, las iglesias. Ayer, bueno, ya es la segunda ocasión que visitamos el kiosco de Santa María la Ribera, que es una belleza, es una belleza ese kiosco. Hay muchísima gente, nos han tratado con muy buena disposición de la gente, porque inclusive dicen, qué bueno que viene usted, que recorre para conocerla, porque no sabemos de quiénes están. Entonces, diría yo, las otras candidatas que son contendientes, porque somos 4 mujeres, pues si no van y no las conocen, pues difícil va a ser que sean simpatizantes y obtengan un voto. Que obtengan votos. Para cada una. Y pues sí, la situación está así. Nosotros estamos disponiendo de nuestros propios recursos para hacer esta campaña. Yo lo hago con mucho gusto, con mucho agrado, porque veo esa necesidad de la gente de platicar y saber quiénes serán sus futuros juzgadores. En mi caso, tanto magistrados como jueces, pues somos juzgadores todos. Entonces, pues que nos conozcan y que sepan que lo hacemos a puertas abiertas, de que nos acercamos a la gente, de que tenemos empatía, de que el dolor, sobre todo en mi caso de ser madre, yo considero a la gente que ha tenido hijos, los tiene desaparecidos, los tiene muertos, no quisiera yo estar en esa situación, ni ninguna madre tampoco. Entonces conocemos el dolor y por eso nos acercamos a la gente, para conocer también sus opiniones. Entonces vale la pena que la ciudadanía vaya por el voto informado y voten por la doctora Elena Ramos Arteaga. El próximo 1 de junio en la boleta azul con el número 02. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues
sí, mandar ese mensaje de que yo busco un mejor futuro para mis hijos, para mis nietos, para todos los hijos y todos los jóvenes que hay. Yo fui profesora, soy profesora de UNAM, de la Universidad Latina, de INACIPE, de UNITEC, y para mí es un agrado siempre estar con los jóvenes que irradian energía, positivismo, que también ellos nos enseñan a nosotros como profesores, y pues la intención es que hagamos un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, y que tengan un mejor poder judicial en la Ciudad de México. Le deseamos todo el éxito del mundo, porque usted va a ganar, doctora. Y pues si el fin común del ser humano es ser feliz, ¿por qué nos causamos problemas para no ser felices? Le agradecemos mucho, doctora. Al contrario, les agradezco a todos mucho su éxito, apoyo y esta plática, y que ojalá que nos conozcan aún más personas y tengan esa seguridad de por quién van a votar. Muchas gracias. Esta fue la entrevista de hoy a través de la Federación